trabajador en sí mismo con el objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y aquí tenemos que verificar sujeto a plazo que se especifica una fecha para su terminación, es decir, en el contrato individual de trabajo se va a establecer que finaliza el 30 de junio del año 2023. Ahí se está estableciendo la primera premisa que se está diciendo una fecha para la terminación del contrato, sin responsabilidad de las partes, porque ya se fijó una fecha y ambos acordaron. Ahora bien, la otra situación, que está sujeto a una condición cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o alguna circunstancia, como lo puede ser a la terminación de una obra, a la terminación de un trabajo concreto, que no tiene que ver con un término de tiempo estipulado, pero sí a que acaezca esa situación, es decir, a que ocurra. Necesito que me construyan en este terreno una casa, necesito que terminen la obra gris, y derivado de, pues obviamente vamos a pactar un precio, vamos a alzar un precio por la obra, ¿sí? Y esa situación no está estableciendo un término para, obviamente se puede proyectar, pero no está estableciéndose un término concreto para la finalización del contrato, sino que al momento de entregar la obra gris ya terminada, construida, prácticamente eso pone finalización al contrato individual de trabajo, y es a lo que se refiere esta situación, al acaecimiento de un hecho o una circunstancia. Y esto es a lo que se refiere propiamente los dos aspectos a plazo fijo. Veamos el siguiente, que es por obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que se concluyan, tomando en cuenta el resultado de trabajo, o sea, la obra realizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ajusta globalmente o un precio determinado por los servicios del trabajador, desde que se inicia hasta que se concluyan los mismos, sin que exista una situación que varíe lo mismo y que se encuentre totalmente realizada la obra o se encuentre totalmente terminada, y que el pago de la contraprestación, que es el salario o el sueldo, no está sujeto a una variación en cuanto al término puede ser que se tarde más o que se tarde menos, porque se ha previsto una situación para que se dé por terminado este tipo de modalidad, que es por obra determinada. Continúo. Hablemos ahora de la modalidad general de todo contrato de trabajo y remitámonos al artículo 26 y consignemos, por favor, sobre el artículo 26 modalidad general de todo contrato de trabajo. Modalidad general artículo 26. Disculpe, Maco, pero no había visto su pregunta. Hago una pausa para responderla. En cuanto a la sustitución, no es obligatoria la liquidación de los trabajadores, ya que la relación de trabajo va a ser continua, es decir, no va a haber una terminación. ¿Qué quiere decir? Que si con el patrono A venía trabajando 10 años y prácticamente pasa a formar parte dentro de las funciones del patrono B, esos 10 años se cuentan, no se van a perder porque es continuo. No hay necesidad de que se dé esa liquidación o ese liquido, porque no hay un término en la relación de trabajo, salvo que en contrario los patronos acuerden en que el patrono sustituido liquide a todos los trabajadores y prácticamente iniciarían
cero, por así decirlo, pero siempre y cuando exista el pago total de las liquidaciones y el acuerdo total de los trabajadores. Disculpe que no había visto su duda. Mucho gusto. Continuamos entonces. El artículo 26 establece la modalidad general de todo contrato de trabajo. Era lo que les decía hace un ratito, que debe detenerse por celebrado a tiempo indefinido todo contrato individual de trabajo cuando no se establezca un término. Es decir, no se estableció un tiempo como a plazo fijo o por obra determinada, no se estableció que fuera realmente por tiempo indefinido, no se estableció ninguna de las tres formas. Entonces, ¿qué es lo que establece el artículo 26? Que debe tenerse celebrado por tiempo indefinido. Esto es en favor al trabajador, por la subsistencia, por la continuidad, por el derecho al trabajo, que se da esta situación. ¿Y que establece también este artículo 26? Salvo prueba de estipulación ilícita y expresa en contrario que establezca que sí se prescribió un plazo y que hubo un acuerdo tal. Pero si en el contrato de trabajo no establece, no hay ninguna forma verificable, aquí es donde cobra razón de ser también aquella estipulación del artículo 106 de la Constitución Política de la República, que la duda favorece al trabajador. Y esta situación, que no obstante no hay una cláusula que establezca un término de la vigencia del contrato individual de trabajo en favor del trabajador, se establece que es por tiempo indefinido. Ojo con eso, y anotémoslo ahí. Si ya lo notaron, por favor, modalidad general del contrato individual de trabajo sobre el artículo 26. Muy bien. Los contratos de carácter excepcional son a plazo fijo para una determinada. Tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así exija la naturaleza del trabajo. Es decir, si la naturaleza del trabajo se puede establecer que es permanente y continua, no podemos hablar de utilizar una figura de un contrato a plazo fijo por obra, porque obviamente aquí estaríamos utilizando estos preceptos legales en fraude de ley para granjearse de servicios laborales sin que exista una continuidad y darle ese derecho que le beneficie al trabajador de la continuidad. Ahora bien, si por la naturaleza del trabajo que se debe desempeñar por el trabajador se establece que no puede haber una continuidad del mismo, sí se pueden utilizar estas figuras que son a plazo fijo y por obra determinada. Esa es una situación bien importante que se debe tener en cuenta, ya que existen, y lo voy a traer a colación ahorita, en los contratos que se dan en el estado de Guatemala, que muchos contratos de servicios técnicos y profesionales que han sido pues, materia de charla y plática y que muchos de ustedes conocen, que son los contratos de 029, los del subgrupo 18, en los cuales el estado de Guatemala pues hace renovaciones ya sea trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo de la administración y de la capacidad presupuestaria que tengan las instituciones. Pero ahí es donde se da esa situación. Yo ya les conté cuál es la naturaleza o cuál fue la razón de ser de la creación de estos contratos de servicios técnicos o profesionales que nacieron en el gobierno de Álvaro Subí. Su razón de ser era tratar de granjear al Estado de Guatemala con servicios laborales sin que hubiese una máxima de pasivo laboral. Solo permítanme un momentito, un segundo.
este tipo de contratos que en determinado momento lo que se realiza. Les decía la razón de ser y cuál fue la situación por la que fueron creadas. Pero obviamente la mala utilización, el disfraz de la relación laboral, la continuidad, la naturaleza de los servicios prestados, que no eran de carácter excepcional, dio lugar a que se pagaran los presupuestos de una relación de trabajo. Ya les he dicho yo, ya lo saben ustedes, para detectar dónde existe una relación de trabajo. Entonces, al dar este tipo de circunstancias, en los cuales se firman estos contratos de servicios técnicos y profesionales, ustedes pueden ver que pasa 1 año, 2 años, 3 años bajo la misma figura. Y estos trabajadores, entre comillas, que sí lo son, pero dentro de los contratos que se suscriben, que son administrativos, que son de servicios técnicos y profesionales, no se pagan lo que son prestaciones laborales, únicamente lo que le llaman honorarios. Y esta situación es fraude de ley y detrás de la relación de trabajo, porque al establecerse que existen los elementos, los presupuestos de la relación de trabajo, da lugar a que exista una relación de trabajo y los derechos que provienen de ella, pago de prestaciones negociables, pago de todas las prestaciones que tienen los trabajadores permanentes dentro de esta institución, y que esa situación se da por la naturaleza de la prestación del servicio y son continuos. Entonces ahí no se tiene por qué dar esa circunstancia de esos contratos. Por lo tanto, ahí podemos ver que no existe ese carácter excepcional, ya que si están ustedes dentro de una institución como puede ser un ministerio, una municipalidad, una autoridad nominadora, una autoridad ejecutora en la cual la prestación de los servicios son permanentes, no tienen un límite de tiempo, y esos trabajadores o esas personas que son contratadas bajo esos renglones y esas condiciones hacen las mismas funciones que los que son contratados de carácter permanente. Entonces ahí está la situación. ¿Dónde está el principio de igualdad? ¿Dónde está la irrenunciabilidad de los derechos laborales? Por eso es que cuando las personas que están bajo esas condiciones demandan, ganan sus casos. Obviamente hay que llevar un proceso que lleva mucho tiempo, pero que al final de cuentas se reconocen y se reivindican esos derechos laborales. Entonces les quería hablar de eso para que ustedes tuvieran bien claro ese aspecto. Andrea levantó la mano, le uso la palabra. Andrea, Leo. Gracias, licenciado. Buenas noches. Sí, mi duda, pues ya la respondió usted. Bueno, era que si esas personas que tienen contratos por cada 3 meses o cada 6 meses tenían derecho a prestaciones, pero usted indicó que no. Sí, digamos, sí tienen el derecho del pago de esas prestaciones, pero no se las pagan por la forma de su contratación. Obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que la persona a la cual durante 10 años trabajó bajo esa figura va a poder venir al término de esa relación reclamar ante un juez de trabajo y previsión social, primer término, que se declare la relación de trabajo, y como consecuencia de la declaratoria de esa relación de trabajo, el pago de todas y cada una de las prestaciones laborales durante todo el periodo de la relación de trabajo, que son 10 años, indemnización, daños y perjuicios, costas procesales, dentro de ese proceso. Entonces, ese trabajador, tal vez dentro de su relación contractual, no se le pagaron esas prestaciones, pero al finalizar la misma y a reclamarlas judicialmente, se le van a pagar. Obviamente no es lo correcto y no es lo que tiene que ser. Cuando ustedes vean una relación de trabajo o una relación contractual de esas características y ustedes vean que tienen todos los presupuestos que ya hemos visto en clase, ustedes saben de primera mano que es una relación de trabajo. Y que se lo pueden pedir al patrono que le reconozca los derechos, sí. El patrono les va a decir que no, obviamente, por eso lo hacen de esa manera. Van a tener que acudir a la vía judicial para la declaratoria de esos derechos. Entonces, concretamente, sí se tiene el derecho, Andrea, el patrono no las paga y va a haber que reclamarlas judicialmente. Gracias, licenciado. Con gusto. Doy el uso de la palabra a Pili.
Pili Buenas González. noches, licenciado. Mucho gusto de saludarlo. Fíjese que Igualmente. me surge una duda con esto que estamos viendo de los plazos, de los contratos. Yo trabajé mucho tiempo para recursos humanos en el programa Moscamed y teníamos un tipo de trabajador que se llamaba trabajador eventual. Yo siempre tuve dudas si esto era legal o no. A ellos se les daba un contrato por 52 días para que no llegaran a los 60 para tener derecho a prestaciones laborales. Entonces, igual se les descontaba el IX, solamente que ellos tenían derecho únicamente si era una emergencia, pues no les cubría enfermedad común. Y luego se dejaban ese mismo grupo de trabajadores, descansaba otros 2 meses, digamos, y los volvían a ingresar por 52 días. Y así iba el contrato. O sea, los quitaban y los volvían a colocar solamente para que no corriera el tiempo para que generara prestaciones laborales. Entonces, ahorita que estamos hablando de esto, pues dije, wow, te voy a preguntar de esta situación. Lo que hacían ahí era que no llegaran a los 2 meses de periodo de prueba, ¿verdad? Y le suscribían contrato. ¿Había un contrato escrito o no? Sí. Ok, sí. 1. 2, el trabajo que ellos desempeñaban era continuo durante todo el año, es decir, no solo eran esos 52 días, sino que eran... No, o sea, trabajaban 52 días, lo sacaban por 52 días, le regresaban 52 días. Pregunto, si las labores que ellos desempeñaban, es decir, lo que ellos hacían, se tenía que hacer todo el año. Sí. Ok, ahí obviamente, ya que usted está dando ese ejemplo, existía un fraude de ley. Porque, digamos, ¿qué era lo que hacía el patrono? Suscribía un contrato, pero por 52 días, o no lo suscribía. Y a los 52 días prácticamente les decía, aquí está su pago de su salario, con los descuentos correspondientes del IX. No le pagamos prestaciones porque usted no tuvo una relación de trabajo tal. No le pagamos indemnización porque usted no superó el periodo de prueba y por lo tanto no existe una causa para la terminación del contrato que sea imputable al patrono. Y muchas gracias. Tal vez de aquí a un par de meses lo volvemos a llamar. Y obviamente ese patrono sabe que tiene trabajadores calificados, la gente con necesidad, hace otras cosas en lo que llegan esos 2 meses, llegan a trabajar nuevamente y sigue ese círculo. Y esa situación se sigue dando. Sí, y no solo en ese lugar que me dice, sino que en otros lugares. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? El trabajador en primer término, verificar cuáles son sus derechos laborales y exigir el cumplimiento de los mismos. Otra situación que se da y sí ha habido, y sí ha sabido que ha habido visitas por parte de la Inspección General de Trabajo en la cual verifican esa situación y hacen amonestaciones e imponen multas millonarias incluso a los patronos por esas circunstancias. Entonces, aquí, muchas gracias por ilustrarnos con ese ejemplo, Pili. Estamos aprendiendo qué pasa en la realidad y qué es lo que no se debe hacer. Ya que en la realidad ocurra esa situación, ustedes aquí yo les estoy diciendo qué es lo que debe ocurrir y cuáles son las instancias y las acciones que se deben tomar. Pero aquí tenemos que hablar de derechos laborales mínimos del trabajador y renunciabilidad de los derechos laborales y que existe siempre esa figura del fraude de ley, como en este caso se ha dado, que no se cumplen con los parámetros para decir que es una relación de trabajo, que superó los 2 meses de periodo de prueba, que tenían derecho a prestaciones irrenunciables, que por no haber superado el periodo de prueba, que son los 2 meses, no hubo una terminación del trabajo que fuera imputable al patrono, por lo tanto no hay indemnización. Todos felices, entre comillas, el patrono y el trabajador regresan 2 meses. Entonces, esa es la figura que no debe existir. Muchas gracias, Pili, por ese ejemplo. Continuamos. Wilson, tiene el uso de la palabra. Perdón, Elic, ahorita regresando tal vez un poquito al artículo 25, a mí me surge un poco una duda. Sí. No sé si sea posible que una persona, digamos, entre a un trabajo en la modalidad, digamos, de por tiempo indefinido, y ya estando en el puesto, digamos, le digan que van a cambiar de modalidad, que va a ser, por ejemplo, a plazo fijo o por obra determinada. Ok. Tendríamos que ver lo siguiente, Wilson, que si la naturaleza del trabajo por la que fue contratado de manera indefinida es de carácter permanente, ahí está dándose una variación de la relación de trabajo y se establece como un despido indirecto.
porque está variando las condiciones laborales a una manera desfavorable para el trabajador. Porque entiéndase que al haber un contrato indefinido, que sería el plazo por excelencia para el trabajador, por esa perpetuidad e indefinidad del contrato de trabajo, se da la vigencia de esos derechos laborales irrenunciables. Y que al venir el patrono cambiar a un plazo fijo o por hora determinada, prácticamente está variando las condiciones laborales en detrimento del trabajador. Por lo tanto, existe un despido indirecto. No se puede dar. Es susceptible de ser denunciado ante la Inspección General de Trabajo y habiendo seguido el procedimiento correspondiente en el cual se establezca que hubo un cambio de las condiciones laborales, el trabajador se da por despedido, se le notifica al patrono y puede iniciar su proceso judicial a través de un juicio ordinario de despido indirecto e injustificado por esa situación en la cual se había establecido que había un plazo indefinido y se varió. Entonces, no es legal, Wilson. Entonces, a eso es a lo que se refiere el segundo párrafo del artículo 26. Sí. No. Esa es otra situación y lo voy a aclarar. Ya habiendo hecho a un lado el ejemplo que le acabo de mencionar, es que si dentro del contrato de trabajo no se establece un plazo, ni por tiempo indefinido, ni a plazo fijo, ni por obra determinada, no se establece ese plazo, este artículo establece que se tendrá por celebrado de manera indefinida. Ya. ¿Sí? Ya, ahorita sí, ya lo entendí mejor. Gracias. Con mucho gusto. Para eso estoy, Wilson, con mucho gusto. Andrea tiene el uso de la palabra. Puede hablar, Andrea. O se le fue la manita. Sí, perdón. No hay problema, Andrea. Continuamos entonces. Veamos ahora